el examen de selectividad de biología de junio en Andalucía. Este año, un año muy especial para mí porque mis alumnos de segundo de bachillerato se han examinado de este examen. Así que este vídeo lo traigo con mucho cariño para ellos. El vídeo lo vamos a dividir en varias partes. De hecho, vamos a dividirlo en 3 partes. Las 3 partes que componen el examen de selectividad de Andalucía. La primera parte del primer vídeo serán las actividades del bloque A, el bloque teórico. Un segundo vídeo lo iniciaremos con las preguntas de razonamiento del bloque B y un tercer vídeo con las preguntas del dibujo. Así que no me enrollo más para que el vídeo no se haga eterno y nos vamos con el bloque A de preguntas teóricas. De este bloque vamos a tener que elegir 3 de las 5 preguntas que nos proporcionan. La primera pregunta pertenece al bloque de bioquímica. Concretamente, de todas las biomoléculas estudiadas, nos pregunta por una, los lípidos, y lo primero que nos dice es que los definamos. Y estos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, son hidrofóbicas o anfipáticas y se pueden disolver en componentes orgánicos no polares como por ejemplo el éter. Estos además cumplen funciones estructurales, energéticas y reguladoras en los seres vivos. La segunda pregunta nos dice que qué tipo de molécula tienen en común todos los lípidos saponificables. Y recordamos que los saponificables son los acilglicéridos, ceras, fosfolípidos y esfingolípidos, que tienen en común los ácidos grasos. Todos tienen en común esta molécula que tiene la propiedad de realizar saponificación, una hidrólisis de tipo alcalina. La siguiente pregunta nos dice que citemos 2 lípidos saponificables y 2 insaponificables. Pues ya los hemos dicho antes, podríamos citar cualquiera de los saponificables o los insaponificables como esteroides, terpenos o prostaglandinas. Y dependiendo del que citemos, nos pide que digamos una función de cada uno de los lípidos citados en el apartado anterior. Así que aquí os dejo pues algunas de las funciones de los que yo he elegido. La siguiente pregunta tiene relación con la célula. Y concretamente pues nos pregunta por un orgánulo sin membrana indispensable en todas las células, tanto procariotas como eucariotas, y estos son los ribosomas. Nos dice concretamente que describamos los diferentes tipos de ribosomas presentes en las células de eucariotas. Recordamos que en las células eucariotas el ribosoma que está presente es el 80S, compuesto por 2 subunidades, la subunidad mayor 60S y la subunidad menor 40S. Justo lo que nos pide la pregunta que describamos. Indique su composición química. Pues tenemos que tener en cuenta que los ribosomas están compuestos por ARN ribosómico, un ácido nucleico y proteínas asociadas. La función de estos es la síntesis de proteínas mediante el proceso de traducción, por el que la información contenida en el ARN mensajero será traducida a proteínas. Y por último nos dice que señalemos las posibles localizaciones que estos tienen en la célula eucariota. Pues la localización de los ribosomas puede ser libre en el citoplasma, asociados al retículo endoplasmático rugoso, y no debemos olvidar que también pueden estar dentro de las mitocondrias y cloroplastos, ya que recordamos que mitocondrias y cloroplastos tienen en su interior ADN propio y este ADN es transcrito y traducido a proteínas del propio orgánulo, proteínas de la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa o todas las proteínas de la fotofosforilación. Y ya, por último, la última pregunta nos dice que qué tipo de ribosomas, por tanto, presentan las células procariotas. Las procariotas presentan ribosomas de tipo 70S con una subunidad menor 30 y una subunidad mayor de 50S. La siguiente pregunta pertenece al bloque de metabolismo y concretamente pregunta por las fermentaciones. Lo primero que nos dice es que las definamos, y es que la fermentación es un proceso metabólico anaeróbico, es decir, no necesita oxígeno para su degradación, en el que las células degradan glucosa o otros productos, que de ellos se obtiene piruvato, para obtener energía, produciendo compuestos como por ejemplo el etanol o el ácido láctico y también el CO2. Indiquen el lugar de la célula donde se realiza, y es que esta ocurre en el citoplasma celular. Cite 2 tipos de fermentación, pues los 2 tipos más comunes son la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Y nos dice también que indiquemos en qué tipo de células o organismos se realiza,
Pues la fermentación láctica es típica de las bacterias del ácido láctico o también de las células musculares humanas en ausencia de oxígeno. Cuando estas células musculares no pueden crear energía mediante el proceso de respiración celular y no les queda más remedio que utilizar el metabolismo anaeróbico para la producción de energía mediante la fermentación láctica. Por otro lado, la fermentación alcohólica es típica de levaduras como la Saccharomyces cerevisiae, encargadas en la industria alimentaria de procesos como la fermentación del pan o la producción de bebidas alcohólicas como la cerveza. Por último, esta pregunta nos dice que indiquemos la rentabilidad energética de la fermentación con respecto a la respiración celular. Y es que recordamos que la respiración celular, es decir, esa glucosa, si tenía oxígeno, iba a entrar al ciclo de Krebs, a la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, pudiendo obtener de ella entre 36 y 38 ATPs. Mientras que la fermentación, la molécula de glucosa, solo generará 2 ATPs durante el proceso de glucólisis y fermentación posterior. Un proceso mucho menos rentable, pero que para muchos organismos es la alternativa ante la ausencia de oxígeno. Vamos con la pregunta 4. Esta pertenece al bloque de genética, concretamente a la parte de biotecnología e ingeniería genética. De hecho, nos preguntan 3 definiciones relacionadas con la biotecnología. Nos pide que definamos ingeniería genética, bioremediación y ADN recombinante. 3 técnicas utilizadas en la biotecnología. Además, esta pregunta nos dice que citemos 2 aplicaciones biotecnológicas donde no impliquen procesos fermentativos, es decir, aplicaciones de la biotecnología donde las bacterias y las levaduras fermentadoras no tengan nada que ver. En este caso no podríamos poner ningún ejemplo como son los de la industria alimentaria, en la producción de bebidas alcohólicas o la fermentación del pan. En estas aplicaciones biotecnológicas podríamos incluir técnicas estudiadas en el tema, como por ejemplo la PCR, es decir, la reacción en cadena de la polimerasa, técnica utilizada para amplificar y multiplicar las secuencias de ADN, o la famosa técnica que han incluido este año, CRISPR-Cas9, una tecnología muy importante de edición genética, la cual nos permite modificar el ADN de una manera mucho más precisa y mucho más eficiente. Podríamos hablar también de otras técnicas como por ejemplo las enzimas de restricción, la clonación terapéutica, la secuenciación. Ya cada uno que elija aquella que mejor se sepa. Y para cerrar este bloque, nos encontramos con la pregunta de inmunología. Una pregunta muy sencilla, ya que nos la deja bastante abierta a prácticamente lo que queramos poner. Ya que lo primero que nos dice es que enumeremos 5 componentes del sistema inmunitario, bien pueden ser células o moléculas. Pues aquí os dejo todo el pool de células o moléculas que podríamos poner. Si hablamos de células, pues las más sencillas de hablar serían los linfocitos T, los linfocitos B, los macrófagos o las natural killers. A nivel de moléculas, pues las más sencillas serían anticuerpos, interleuquina, interferones. Podríamos hablar del complejo mayor de histocompatibilidad o también del complemento. Elijamos las que elijamos, tienen que ser 5, nos pide el apartado B que indiquemos una función de cada una de ellas. Pues aquí os dejo las funciones tanto de las células como las funciones de las moléculas, para que vosotros seáis los que elijáis la que más os gusta para poner en esta pregunta. Y hasta aquí las preguntas teóricas del bloque A. Nos vemos en el siguiente vídeo, con las del bloque B. ¡Hasta luego!